Un bendecido día. Aquí estamos un día más, gloriándonos en el Señor y gozándonos en sus bendiciones. El ayuno de Pablo. Este es un ayuno curioso. Yo no sé si habíamos pensado, como dijimos en el devocional anterior, la palabra realmente no nos menciona como un ayuno, pero las características pues son propias de un ayuno estricto también. Tenemos que entender que este hombre que en la historia ha marcado eh, definitivamente muchos asuntos de orden espiritual. En la palabra de Dios, el que más cartas escribe en el Nuevo Testamento. Vale la pena entonces revisar, bueno, estos 3 días de ayuno que hace él, en qué condiciones lo hace, qué está pasando. Y hoy quisiera que meditemos un poquito en su testimonio en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí tenemos una especie de currículum de este hombre. Él no es un ignorante, es un sabio, es un hombre formado en la cultura y en la religión de los fariseos. Un grupo bastante dedicado al estudio de la ley y también a la práctica de la ley hasta el extremo, hasta exagerar. Para Pablo no es raro hablar del ayuno, porque ellos tienen unos hábitos muy disciplinados de ayuno. Algunos mencionan que esta clase de grupos judíos, que son los fariseos, ayunaban 2 veces a la semana, es decir, 2 días por semana, muy estrictos en su cumplimiento. Y Jesús habla de ellos diciendo que en realidad ellos eran hombres de ayuno, de oración, estrictos en guardar la ley. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que esa actitud del apóstol en su momento de Saulo le lleve a perseguir la iglesia? Es interesante, o sea, es una fe, mejor, es una religión tan arraigada en la ley que cualquier cosa que se sale de allí para ellos hay que erradicarla, hay que quitarla, hay que anularla. Y en ese sentido Jesucristo y toda su enseñanza que contradice las costumbres fariseas debe desaparecer. Por eso encontramos a Pablo presentando su hoja de vida para decir: yo, si fuera de gloriarme en mi formación académica, religiosa, en cuanto a la ley, yo tengo mucho donde prenderme. Sin embargo, este momento del que estamos hablando en Hechos capítulo 9 de su encuentro con Jesús, él termina o continúa mejor diciendo en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí encontramos un primer elemento en esa experiencia que tiene Pablo en su encuentro con Jesús. Recordemos que él le hace 2 preguntas a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Respuesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Segunda pregunta del hombre que ha sido sorprendido por esa luz en el camino mientras iba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué quieres que yo haga? Miremos que al tener ese encuentro trascendental con Jesús, él sabe que eso no va a ser inoficioso, él sabe que eso tiene un propósito, un destino, que eso en el programa de Dios tiene una agenda, y él dice: ¿cuál es la agenda? De ahora en adelante, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Entonces, este momento es muy importante porque en Filipenses él dice prácticamente como si en ese momento
se cae todo el valor de su tradición, se cae todo el valor de lo que viene sosteniendo su estructura espiritual, religiosa, y entonces se convierte en una pérdida. Y ahora, ¿cuál es el camino, Señor? Entonces esto pudiéramos llamarlo, he estado meditando y yo le daría un título, algo así como un ayuno transformador. Recordemos que en el caso de Esther vimos un ayuno también con un propósito extremo, pero un poquito diferente era la salvación y la liberación, la vida del pueblo de Israel. Aquí, ¿qué vamos a ver? Entonces, un ayuno porque este hombre necesita conocer su misión, su destino, hacia dónde es que Dios le va a guiar a partir de ahora. Listo, me quitaste, me dejaste sin piso, no tengo ya fundamento para apoyarme en mi pasado. Listo, tengo un encuentro con Cristo, ahora ¿qué viene para mi vida? Y como no sé qué viene para mi vida, voy a estar en un tiempo de encuentro espiritual. No voy a desaprovechar esta oportunidad porque yo necesito saber para qué es que se ha generado este encuentro, para qué es que he sido sorprendido de esta manera tan extrema por el Señor a quien yo he perseguido. El ayuno entonces nos va a mostrar distintos momentos, distintas situaciones, pero también distintos programas en Dios. Que Dios nos ayude y que si su vida hasta este momento ha sido una vida muy conformista, muy tranquila, muy reposada, muy allí en la iglesia, disculpen el término, muy religiosa, que el Señor nos motive a ir a momentos donde decidamos un destino diferente para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. Continuaremos hablando cosas muy sencillas y muy corticas del apóstol Pablo. Acompáñenme, por favor, para que aprendamos y que el Señor nos guíe a todos en este aprendizaje precioso. Dios les bendiga.